Es un gusto darles la bienvenida a este cuarto día de transmisión de la Semana de la Inclusión Educativa 2021, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el propósito de garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los estudiantes en igual de condiciones, prestando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión. Y para ser más consciente de ello, te presentamos la siguiente narración del cuento El mundo de Mariana. Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Lara y hoy les vengo a contar un cuento muy interesante llamado El mundo de Mariana, escrito por Leda María e ilustrado por Robson Araujo. Esta es una historia muy bonita y empieza así. Estoy aquí en mi hamaca pensando, qué interesante es mi mundo. Ahora es muy diferente, al menos más diferente que la semana pasada. Todas las semanas empezaban igual. En la escuela la maestra me decía, Mariana, no te sientes hasta adelante, estás muy grande y tapas a los demás. Yo le decía, maestra, pero es que... No, nada Mariana, vete hasta atrás, estorbas a los más pequeños. No me quedaba de otra y me tenía que ir hasta la quinta fila. Pero es muy rara la letra que desde aquí veo la de la maestra. Por más que diga yo las cosas claras, con esta maestra de cuarto, nunca me puede escuchar. Al final, siempre terminó copiándole a mis compañeros, porque la letra está muy rara. El otro día, escuché a la orientadora decir, qué raros están los dibujos de Mariana, como que están incompletos, como que les falta algo. Y eso que yo les pongo mucho color, mucha iluminación, soy muy realista, lo pinto tal cual yo lo veo. Imagínense si hiciera yo esas obras locas que están allá en el museo. Otro tema de conversación es el de mis compañeros respecto a mis dibujos. Ellos se ríen de la luna que yo dibujo. Dicen que está muy enorme y muy brillante, pero yo así la veo como una enorme boya brillante que está en la mitad del cielo. Y ellos dicen que es muy gigante. Otra cosa diferente en mis dibujos es cuando pinto ciudades. Mis faros son como pequeños soles. Están siendo atravesados por unos pequeños rayos tintilantes. Y los dibujos de mis amigos son unos faros más pequeños, muy pequeños y muy definidos. Como si alguien los pudiera ver así a esa distancia. Se ven enormes a mi parecer. De hecho, mis amigos siempre comentan algo muy común, casi en todas las clases. Claudio siempre dice, Mariana debe de ser de Sonora. Allá todas las cosas son gigantes. Miren, la luna que ella pone es más grande que el cielo. Los árboles nada más parecen manchas verdes con amarillo. Y los faros parecen soles. Esos dibujos están muy raros. Roberta, en la clase de educación física, me dice, miren a Mariana, le da miedo el balón y el gallito, siempre se agacha cuando viene, siempre pierden. Pedro, por otro lado, dice, qué chistosa es la letra de Mariana. Es muy extraña, casi no se le entiende, pero cuando se copia de mi cuaderno, que está junto a mí, le sale muy bien. Qué extraña la letra de Mariana. En mi casa, mis familiares hacen comentarios como de, Mariana siempre se está tropezando. Esa Mariana es muy distraída. No, anda en su mundo. Mi hermano dice, Mariana nunca le atina a los cuadritos del avión. Siempre pierde. Mi papá nada más mueve la cabeza, se sonríe, no pasa nada. Para olvidarme, siempre toco el piano. Siempre me gusta tocar con alegría, con furia, con enojo. Al momento de que estoy tocando, allá afuera se detiene todo. En la calle no hay ningún ruido.
El mecánico detiene su torno. Los niños se callan. Pareciera que el tiempo se detiene un momento. El mundo lo siento mío. Cuando toco, la música sube por mis árboles manchados de verde y amarillo. Sube y le pone un enorme anillo a mi luna. Luego baja, prende los faros que parecen soles, los prende con rayos de muchos colores. Suben y bajan por el pentagrama, cuando de la nada me doy cuenta que la maestra de piano está junto a mí. Novia, ¿a qué hora llegó? La maestra de piano siempre me dice, postura, Mariana, enderézate. Esa espalda no la encorves. Siento de la nada la regla en mi espalda. Y yo no puedo tocar. Mi música se vuelve estruendosa. Parecen golpes de martillo. Y la maestra viéndome con cara de, esta niña. Pero bueno, al menos yo me puedo perder en el tiempo tocando música. Pero también me gusta perderme en el tiempo leyendo. Me gusta leer novelas, me gusta leer historietas de monitos, casos policíacos, muchas historias. Y en todas ellas me gusta convertirme en la heroína. El otro día, la maestra me mandó otra vez hasta la 5ª fila. Yo tuve que copiarle todo a mi compañero Pedro. De nuevo escuché las burlas de mis amigos. Pero si yo quisiera vengarme de ellos, nada más bastaba con que no les hiciera yo la tarea, que me fuera yo a jugar al receso. Total, la maestra siempre dice, a jugar cuando hay que jugar y a leer cuando hay que leer. Y pensar que Adriana se ganó la bicicleta por su composición. Y eso que esa composición la hice yo. Hice 5, de hecho. Y Adriana, en vez de decirme gracias, me decía, esa Mariana, qué rara es. La veo en la calle y no me saluda. Por otro lado, Claudio, con tal de caerle bien, decía, esa Mariana es de verdad muy sangrona. Se quedó dormida en la entrega de la bicicleta de Adriana. Lo que ellos no saben es de que yo no me quedé dormida. Solo cerré los ojos un poquito para no reírme. ¿Por qué? Porque mi composición estaba siendo premiada, nada más que con el nombre de Adriana. ¿Cómo puede ser posible que la maestra no se haya dado cuenta? Hice 5 y todas eran del mismo autor y no lo notó. ¿O será que sí lo notó y no me dijo nada para que yo aprendiera de mi error? No lo sé. Hablando de composiciones, el otro día una composición cambió mi vida. La maestra nos encargó una de esas aburridas de mi fin de semana interesante. De hecho, yo ni siquiera imaginaba que iba a ser así. Aún me acuerdo y veo las escenas. Veo mi composición en el periódico Mural, luego veo mi composición en el periódico, luego las visitas en mi casa de la directora, de la maestra, de la orientadora y sobre todo la composición recortada del periódico cuidadosamente por mi mamá. Mi fin de semana inolvidable fue así. Ese fin de semana, mi papá me cumplió un sueño. Bueno, el sueño de los dos. Compró un ranchito muy grande para mí solita. Bueno, para los dos. Y ahí iba él, muy emocionado y con aires de entendido, explicándome todo lo que había. Me decía, la montaña. Yo pensaba, está encantada. El bosque, Robin Hood. El río, la dama del río de Tom Sawyer. El chiquero, el chiquero, no. El manzano. Yo feliz de la vida, fantaseando en aquella visita. Mi papá continuó. Naranja Veracruz, naranja de jugo, níspero. Y mira, unas papayas muy bonitas. Yo me quedé así de... Mi papá debe sentirse mal. Yo no veo ningunas papayas. Papá, ¿cuáles papayas? Y mi papá me dijo,
Esas, Mariana, esas que están ahí enfrente de ti, tan grandes y maduras. Yo me quedé, pues, confundida, porque yo no veía nada. Miré de nuevo y le dije, papá, ¿cuáles papayas? Y mi papá me repitió, aquellas, Mariana, están enfrente de ti. Yo, pues, hice lo que debía que hacer. Yo solo dije, sí, esas, sí, ya las vi. ¿Ya me puedo ir a explorar el acantilado? Mi papá se detuvo, trajo una escalera y la puso en el papayo y dijo, sube, Mariana, cuando puedas ver las papayas, me dices cuántas son. Ok, empecé a subir despacio en la escalera, nada más veía la mirada de mi papá como diciéndome, como si me estuviera regañando. Seguí subiendo, mi papá me gritó desde abajo, ¿ya viste las papayas, Mariana? Más o menos, le dije. ¿Cuántas son? Me preguntó. Qué cosa más tonta, ¿no? Eso de contar papayas, se deben de pesar, no de contar. Yo seguí subiendo y de la nada, papá, aquí hay unas papayas, son 2, son 3 y bien maduras. Mi felicidad explotó. Baja, Mariana, baja. Bajé de la escalera y se me hizo extraño ver a mi papá con agua en los ojos. Me preguntó, ¿de verdad desde aquí no las puedes ver, Mariana? Yo en sus brazos le dije, no, ¿a poco tú me vas a decir que tú las puedes ver? Hubo un silencio total. Fuimos de regreso a la casa. Mi papá me fue contando chistes todo el camino, pero esta vez ya no me dejó manejar desde su regazo, como antes de subirme a la escalerita. Al día siguiente fuimos al oftalmólogo. ¿Y qué creen? A los 2 días estaba usando lentes. Me veía muy bonita. Pasamos de regreso por la ciudad y me detuve a ver los anuncios. Esos que se veían como rayas rojas y azules, ahora los veía muy bien. Y es cierto, los faroles se ven muy pequeños, son nítidos, no tienen rayos que los atraviesan. Y qué pena con Claudio, la luna sí es cierto como él lo dice, es un plato que está hasta allá y no se ve tan grande. ¡Wow! También me di cuenta que se le pueden ver las hojas más pequeñas a los árboles a lo lejos. Se pueden ver las grietas de su corteza y se pueden ver todos los colores del arco iris. Era cierto. También ahora puedo ver las expresiones, las cejas, sonrisas y los ojos de todas las personas que salen en la tele. También al ir en la calle puedo saludar a las otras personas que van del otro lado. Antes no sabía si me saludaban o me veían o me sacaban la lengua. También ahora puedo ver perfectamente el pizarrón desde cualquier parte del salón. Y también puedo ver si algún niño me está viendo. Ya no es impedimento para mí pensar que dejé de ver tantas cosas bonitas por tantos años. Leo mi composición corregida por la maestra, la cual también me pidió disculpas. Al igual que la orientadora, me dijo que la disculpara por no haberse dado cuenta que yo necesitaba lentes al ver mis dibujos. También veía yo mi composición recortada por mi mamá. Dicen que cuando crezca voy a poder usar lentes de contacto, pero yo disfruto mucho mis lentes. Además, está muy bien porque si hay algo que yo no quiero ver, simplemente me quito los anteojos. Finalmente, mi mundo era diferente. Ahora es real y mucho más bonito. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad, las restricciones de la participación.
siendo un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Por ello te presentamos la siguiente cápsula informativa titulada Estrategias para desarrollar habilidades adaptativas en adolescentes con discapacidad, por parte de la maestra Silvia Paola Rodríguez Candia. Desarrollo de habilidades adaptativas en personas con discapacidad intelectual. Para hablar de este tema, vamos a ver conceptos relacionados con todo lo que se genera en el trabajo de las habilidades adaptativas. En primer lugar, tenemos que definir qué es la discapacidad intelectual, qué implica el trabajo, esa movilización de esas diferentes habilidades adaptativas y la conducta adaptativa, cuáles son los apoyos que se deben de dar a la población con discapacidad intelectual, por qué es importante generar la autodeterminación y bueno, el fin último que queremos lograr es que haya una mejora en la calidad de vida. Empecemos con la definición. De acuerdo a la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, la discapacidad intelectual se define como las limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se manifiestan dentro de la misma estas habilidades sociales, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Para entender esta definición, vamos a analizar los aportes que ha habido a la misma y bueno, uno muy importante es la nueva terminología de la discapacidad intelectual, ya que se elimina definitivamente el término de retraso mental, la expresión que se venía ocupando. En este nuevo enfoque multidimensional también hay una claridad en los criterios psicométricos para establecer de manera más clara los límites que nos van a apoyar en el diagnóstico. También se violan las implicaciones que hay en los servicios educativos y sociales, proponiendo un planteamiento que antes era más centrado en la parte clínica, en el diagnóstico, en una clasificación y en la provisión de apoyos individualizados. La evolución de este constructo nos permite ver un rasgo centrado más en la persona. Generalmente era visto, ¿no? Priorizado como un déficit y ahora pasa a concebirse como un fenómeno humano que tiene su origen tanto en los factores sociales como en los orgánicos. Las dimensiones que implican en esta definición son 5 dimensiones y bueno, estas tienen una interacción entre las mismas, necesitan ser trabajadas simultáneamente y bueno, nos permiten llegar a un mejor acercamiento y al desarrollo de las competencias para la vida. También cobra mucha importancia el rol que tienen ahora los apoyos dentro de este funcionamiento humano. Estas dimensiones, la primera que corresponde a las habilidades intelectuales y que tiene que ver con todas estas funciones cognitivas que nos permiten acceder al currículo, ¿no? En ellas se enmarcan como la memoria, el razonamiento, la percepción, la generalización de aprendizajes, que bueno, son parte de las funciones superiores y que nos permiten tener estas competencias, estas habilidades conceptuales. Y bueno, dentro de nuestra definición nos enmarca que hay limitantes en este funcionamiento y en estos procesos intelectuales. La conducta adaptativa, que dentro de ella están todas estas habilidades, ¿no? Conceptuales, sociales y prácticas. La salud, ¿no? Como un estado integral del bienestar, tanto físico, mental y social. La participación, que tiene que ver con todos esos roles, interacciones, participación de vida en el hogar, en el trabajo, en el ocio, en actividades culturales, entre otras. El contexto, que tiene que ver con esa interacción de los factores ambientales y personales.
que hay, ¿no? de la persona con su entorno, y bueno, todas estas características que hay en cada una de las dimensiones son importantes, no perder de vista, no nos podemos centrar solamente en una, y bueno, los apoyos se tienen que estar dando de esta manera interactiva, ¿no? En las 5 dimensiones para que repercutan en esta mejora del funcionamiento humano. Para que podamos determinar estos apoyos es importante clarificar que esto nos conlleva a que queremos conseguir que sea para generar una mayor autonomía y un éxito en su vida diaria. Estos grandes campos de salud, de comunidad, de familia, de educación, son esferas, ¿no? En las que se relaciona cualquier persona, y nosotros tenemos que enseñarles a estas personas con discapacidad, ¿no? Qué habilidades y qué estrategias les va a permitir ser independientes y poder participar. Para esto se hacen programas de intervención. Estos van enfocados a mejorar estas habilidades cognitivas, conductuales y funcionales, y bueno, es un planteamiento que debe centrar en la familia y en el entorno. Si se ofrecen estos apoyos de manera apropiada, pertinente, acorde a estas necesidades que pueden presentarse, ¿no? De manera ya con características personales que cada uno, aunque se tenga una misma discapacidad, que cada uno es diferente por cuestión a que pertenecemos a diferentes contextos, si se están dando de esta manera apropiada estos apoyos, podemos generar que su funcionamiento como persona mejore significativamente, ¿no? Es lo que nos acaba de decir la definición, no es el déficit lo que limita a la persona, sino aquellos factores también sociales que pueden obstaculizar o agravar la propia discapacidad. Hay características que ya son específicas y que por eso se enmarcan en estas limitaciones del funcionamiento intelectual, y que pues se pueden ver en los diferentes procesos, ¿no? Superiores, como es la atención, la percepción, la memoria, entre otros, y que son cuestiones que ya se van dando. Claro, cada persona es diferente porque depende mucho del contexto, ¿no? Qué tan enriquecedor sea o no, y bueno, de las propias características personales. Pero en la atención, por lo regular, hay una tendencia a la distracción, a los estímulos externos, ¿no? Y es importante mejorar estos niveles de atención, promover estímulos, ¿no? Que nos permiten trabajar las temáticas o lo propuesto, que facilite mantener la atención a las indicaciones, a las explicaciones, ¿no? Para esto hay que conocer muy bien las características personales del niño o del joven o del adulto. La percepción, por lo regular, nuestras personas con discapacidad tienen una vía preferentemente visual, tienen mejores progresos, ¿no? Si es por esta vía que se le proporcionan los diferentes tipos de apoyos, y también multisensoriales, ¿no? Con otros sentidos también. Se pueden presentar imágenes, dibujos, representaciones gráficas, complementándolo con sonidos, con material de exploración táctil. Son buenos observadores y bueno, responden muy bien al modelamiento, a los ejemplos, y podemos desagregar las acciones, ¿no? O los procesos en pequeños pasos. La memoria, hay una dificultad, ¿no? En la memoria a corto plazo y en la memoria explícita o declarativa, que es un tipo de memoria a largo plazo y que es la que hace referencia a aquellos recuerdos que podemos evocar de manera consciente, ¿no? Como hechos o eventos específicos, y por lo tanto es importante que podamos proporcionarles estrategias memorísticas como nombrar objetos, relacionarlos, agruparlos en categorías, utilizar fotografías, textos como complementos de instrucciones dadas, ¿no? Buscar esa relación para poder evocar de mejor manera estos recuerdos. La motivación, que es un proceso muy ligado a la atención, porque si nuestro alumno no tiene interés en las actividades o no se motiva por explorar, pues poco vamos a lograr
que pueda finalizar o atender una actividad. Es importante retomar los intereses, los gustos, la edad que tiene, para que el material permita acceder, o la actividad o la propia metodología que empleemos permita mantener la atención y la motivación. En el lenguaje también se dan retrasos, ¿no? Ya que puede ser lento, tardío. El léxico, ¿no? Que es su vocabulario, son las palabras y los significados asociados, se ven limitados, ¿no? Por lo tanto, sus expresiones también pueden ser poco fluidas, ¿no? Y sin ritmo, con dislalias frecuentes. Y bueno, todo esto se relaciona también con el desarrollo psicomotor, que es básico para lograr que el lenguaje sea inteligible y fluido, ¿no? Tanto en su parte comprensiva y expresiva. En la cuestión de interacciones, bueno, al tener esta menor capacidad para interpretar y analizar los acontecimientos externos y para responder de manera autónoma ante ellos, bueno, hay mayores resistencias al cambio. Y bueno, esto puede ocasionar también problemas o dificultades en entender las consecuencias de su conducta, en prever situaciones, y bueno, menor capacidad para iniciar o mantener interacciones sociales. Y esto repercute pues en cuestiones de retraimiento, ¿no? De timidez, ¿no? De aislamiento, y bueno, en esta dificultad de establecer unas interacciones de mejor manera. Estas características que venimos hablando, estas habilidades intelectuales, bueno, forman parte también, ¿no? De una personalidad que, bueno, en ella confluyen diversos factores, y que a veces estas características, cuando hay sobreprotección, cuando hay una limitación en las experiencias, ¿no? de participar, bueno, van generando una baja autoestima. Vamos anulando iniciativas, ¿no? De participar, podemos generar dependencia o inseguridades, y bueno, son características que van a determinar una personalidad. Estas limitaciones que estamos analizando ahorita, que tienen que ver con el funcionamiento adaptativo de las personas con discapacidad, podemos mencionar como razones que estos se dan dos tipos de déficit, ¿no? Unos en la adquisición y otros en el desempeño. En la adquisición tiene que ver con el saber realizar la habilidad, y en el desempeño con saber utilizar esas habilidades aprendidas, ¿no? Pongo un ejemplo. Enseñamos a un chico con síndrome de Down a saludar, a conocer las normas de cortesía, a emplearlas y decir, bueno, cuando llegas a un lugar, saludas a las personas, y puede darse el caso, ¿no? Que vaya a otro entorno, a un lugar donde no conoce, ¿no? Y pueda llegar y saludar y poder, bueno, demostrarnos que sí aprendió la habilidad, que sabe cómo realizarla, pero no sabe cuándo utilizarla, ¿no? Porque la ocupa en un contexto a lo mejor con desconocidos, o que ponga en riesgo, ¿no? Hasta su propia seguridad. Entonces es importante que todo lo que van aprendiendo, todo lo que se va viendo en la parte conceptual, podamos llevarlo a la parte práctica y social, ¿no? Por eso la conducta adaptativa, en ella convergen 3 tipos de habilidades, y bueno, así se enmarca en esta nueva definición la forma en cómo se categorizan las habilidades adaptativas. Para poder trabajarlas, para poder llevar un proceso ya más sistemático de atención, es importante planificar. Para planificar, previamente hay que tener una evaluación muy clara, que nos permita tener una interpretación de todas las características personales, de su entorno, de sus contextos, de la familia, y no perder de vista que la persona es el motor central del proceso, ¿no? Para ella se están haciendo los apoyos, las estrategias, lo que se va a implementar para que pueda acceder a estos apoyos y servicios, y por lo tanto mejore y repercuta en la calidad de su vida. Retomar las preferencias, los valores, las elecciones y la visión de la persona, porque eso es lo que queremos generar, ¿no? La autonomía, la autodeterminación. Entonces tendríamos que estar priorizando qué situaciones van a hacer que lleguemos a este objetivo.
Aquí en un pequeño esquema sencillo, bueno, vemos que el entorno, ¿no? Por lo tanto, puede ser un facilitador y cuando es así, hay una oportunidad y podemos llegar a esa autodeterminación, o bien, no ser un entorno propicio, un entorno que genere sobreprotección, que genere no participación, no la iniciativa, tomar decisiones por otra persona, y bueno, vamos generando dependencia, y entonces esto va retrasando este proceso que queremos generar de vida independiente. Es importante considerar que todos los alumnos, todas las personas con discapacidad intelectual pueden beneficiarse del currículo común. El currículo común es todo lo que se trabaja en los diferentes niveles educativos, ya sea de un preescolar, de una primaria, de una secundaria, de un bachillerato, de una escuela de capacitación técnica, tecnológica o de una formación laboral. Lo importante es ajustar este currículo a lo que ellos necesitan aprender o aplicar una metodología ajustada, adecuada, partir de la realización de adecuaciones curriculares, de ajustes razonables o adaptaciones que permitan que los alumnos alcancen estos propósitos educativos que están hechos para todos. El que nosotros vayamos retomando esto como parámetro nos va a permitir el alcance de estas competencias y poder ajustar todas estas respuestas a lo que demanda su medio. Y bueno, esta evolución, este éxito no va a depender también de las características y las posibilidades que tenga en la propia persona. Hablando específicamente de la adolescencia, que es una etapa ya más trascendental porque implica ya ir formando una personalidad adulta. Bueno, los chicos, pues aunque tengan discapacidad, ¿no? A veces queremos verlos como los eternos niños, ¿no? O que no crecen, llevan un desarrollo físico normal, ¿no? Biológico normal como todos los demás. Podemos ver en ejemplos de los adolescentes, ¿no? Que no tienen discapacidad, que hay una necesidad de alejarse a lo real, digamos simbólicamente de esas figuras cercanas, ¿no? Que son sus cuidadores, son los padres de familia, ir incorporando otros elementos que les permite ir probando su nueva identidad, ¿no? Esta parte de pertenecer a un grupo social y bueno, ir expresando ya cuestiones que ya son propias, ¿no? de su forma de conducirse. En cambio, en las personas con discapacidad intelectual a veces sucede lo contrario, ¿no? Este alejamiento físico muchas veces no se da, ¿no? Al contrario, y entonces se pospone o se inhabilita la adquisición de habilidades que permitan la autonomía, debido a este mal manejo a veces de la libertad, ¿no? Que se puede brindar a los hijos, a la sobreprotección, o al tener este miedo, ¿no? De no permitir, de no generar o correr riesgos. Y bueno, es mucho de lo que se trabaja en las habilidades adaptativas que ahorita vamos a ver de manera más amplia. Es importante evitar esta sobreprotección, promover la independencia y bueno, fortalecer la conducta adaptativa, precisamente para que podamos generar realmente esta autonomía en los propios jóvenes y bueno, entender que es necesario y que permita, ¿no? En un futuro, pues incluso ser independiente con un trabajo, con una forma de satisfacer sus necesidades básicas. Estas habilidades que se desarrollan en las personas y se dan de manera adecuada, ¿no? Hay que retomar varios aspectos, ¿no? También personales, escolares, laborales, comunitarios, espirituales, culturales, entre otros. Y bueno, esto deriva que el desarrollar todas estas habilidades que hacemos en la vida cotidiana permite o garantiza esa participación dentro de esa estructura social, ¿no? En el quehacer diario y pues que le permite incluirse como las demás personas y poder ir poniendo en práctica todo eso aprendido, precisamente y haciendo uso de ese desempeño de lo que se está trabajando con él.
También estas habilidades adaptativas pues nos va a apoyar a que las personas se conviertan en personas seguras de sí mismas, capaces de incluirse y tener esa oportunidad de participar en todas las actividades que cualquiera participa. Cuando una persona es autónoma, pues tiene un equilibrio, un estado emocional que le permite adaptarse a ese entorno y que, bueno, le permite un desarrollo pleno e integral en todas las áreas, impactando principalmente en la parte afectiva, en la social, en la física y en la intelectual. Si nosotros estamos trabajando sobre esta línea, podemos ir encaminándonos a lo que realmente es la autodeterminación, a esa toma de decisiones, a esta parte de autonomía, en esta parte de ser, de pensar, de participar, ¿no? De elegir lo que cada quien necesita, ¿no? Estas principales, cuando no tenemos esta vía de generar un entorno que nos permita guiarlo hacia esa toma de decisiones, pues tenemos problemáticas que se van dando y que les ponen con pocas opciones a las personas con discapacidad, pues de elegir situaciones de acuerdo a sus intereses, a sus gustos, a sus deseos, ¿no? Tener entornos más restringidos y que puedan aplicar precisamente todos esos conocimientos adquiridos y poder visualizar de otra manera su participación. También se van acortando todas estas repertorio, opciones y alternativas para poder seguir desempeñándose y, bueno, solucionar los conflictos a los que se enfrenten. La conducta adaptativa, por lo tanto, hace referencia a todas aquellas ejecuciones, a todo aquello que hacemos diariamente y que tiene que ver con las demandas ambientales, ¿no? Todo lo que las personas hacemos para cuidarnos de sí mismos, para responder a situaciones de la vida cotidiana y para poder relacionarnos con otros en la vida diaria. Dentro de la conducta adaptativa están estas tres habilidades, conceptuales, sociales y prácticas, que en este esquema podemos ver de manera más desarrollada. Las habilidades conceptuales, dentro de esta categoría se encuentra el lenguaje receptivo, expresivo, la lectura y la escritura, el concepto de dinero, el concepto de tiempo, de espacio, el concepto de número, de cantidad, de autodirección. Dentro de las habilidades sociales están las relaciones interpersonales, la responsabilidad, la autoestima, la credulidad, que tiene que ver con la probabilidad de ser engañado o manipulado, la ingenuidad, el seguimiento de reglas, el conocimiento de normatividad. Dentro de las cuestiones prácticas tienen que ver con todo lo que son actividades de la vida diaria, ¿no? Comida, movilidad, aseo, vestirse, y las instrumentales en la preparación de comidas, mantenimiento de casa, de uso de transporte, de uso de recursos comunitarios, de toma de medicinas, de saber cuidarse en entornos seguros y, bueno, todas las habilidades ocupacionales. Dentro de cada una de las categorías ya hay instrumentos que nos permiten valorar muy claramente qué habilidades pudiéramos tener adquiridas, no adquiridas o en proceso, ¿no? Ya es un proceso ya más fino que se lleva en cuestión de evaluación y que nos permite dar un seguimiento al trabajo ya explícitamente de desarrollar las habilidades adaptativas. Mucho de estas habilidades adaptativas se tienen que trabajar en el hogar. Si ustedes ven en esta parte de actividades de la vida diaria, pues son muchas cuestiones que se hacen dentro del hogar. Aquí es hacer hincapié, asesorar a los padres de familia, la importancia de poder dejar que su hijo participe en todo este tipo de actividades que van a favorecer que puedan en su conjunto saber ejecutar y desempeñarse y buscar el momento oportuno, ¿no? Para que puedan tener esta claridad de cuándo o no o cómo aplicarlas. Desde el nivel preescolar a nivel secundaria, bueno, hay habilidades que se tienen que ir desarrollando, trabajando, y, bueno, estas tienen una gradualidad y una complejidad de acuerdo a la edad que tenga el
el alumno y a su nivel de progresión de manera personal. Estas conductas adaptativas son iguales para todos, a cualquier ser humano, y aquí en el caso de estas personas, bueno, es ajustarlas y desarrollar estas habilidades necesarias que les permita cumplir con estas exigencias del grupo social al que pertenecen. El desarrollar todas estas habilidades adaptativas nos va a permitir lograr esta autonomía, ¿no? Esta autonomía descrita como aquellas preferencias, intereses, habilidades que puedes hacer, ¿no? A libre elección, sin que otras personas participen, que se puede hacer de manera independiente. Y esta autonomía no solo implica el no depender de nadie físicamente, sino que realmente la persona conozca y reconozca qué es lo que necesita y lo pueda expresar a las personas e incluso le puedan brindar algún tipo de apoyo. El ocio y tiempo libre es otro aspecto muy importante porque implica la decisión, la libertad de elegir todas aquellas actividades que no tengan que ver con un trabajo específicamente o con actividades que se lleven de manera rutinaria o de actividades obligatorias, sino que sean aquellas donde decides qué hacer, ¿no? Por el simplemente gusto del placer de disfrutar una determinada actividad. Y bueno, es parte, pareciera algo sencillo, pero a veces las personas con discapacidad no tienen esta libre decisión de escoger qué hacer en un tiempo libre, algo que sea un gusto personal. Cuando nosotros fomentamos y trabajamos sobre esto, podemos decir que vamos en rumbo, ¿no? En una claridad de llegar a la autodeterminación. Y llegar a la autodeterminación implica realmente alcanzar un verdadero estatus de adulto. Y que bueno, esto implica que realmente se cuenten con herramientas para enfrentar con mayor autonomía, incluso un empleo, ¿no? Seleccionar y tener relaciones estables de amistad, tener acceso a la recreación, resolver problemas por sí mismo, la toma de decisiones y bueno, un empleo digno, que ese es el fin de que las personas, y yo creo que de cualquier persona, pueda satisfacer sus propias necesidades personales, económicas, alimenticias, ¿no? Esta es la finalidad de que la autodeterminación nos permita tener una calidad de vida, tener algo que promueva que a través de apoyos sociales familiares se pueda brindar esta autodeterminación y que se genere una mejor calidad de vida para todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad. Cuando decimos que una persona tiene derecho, tiene acceso y sabe cuidarse, desde la cuestión de salud física, psicológica, interpersonal, autorrealización, puede incluirse, se siente incluido dentro de la parte social, hay un bienestar y hay un libre ejercicio, ¿no? De sus derechos, podemos hablar que hay una calidad de vida, ¿no? Y eso es lo que buscamos en las personas con discapacidad, que puedan llegar a este fin y que bueno, que esto implica también que como sociedad apoyemos, impliquemos, reconozcamos, tengamos también en cuenta pues muchos valores en común que permitan reconocer y esta diversidad, estas diferencias, ¿no? Y poder hablar realmente de una inclusión sin distinciones. Agradezco la atención en este tema. Muchas gracias. Respeto, empatía, solidaridad son algunos aspectos que conllevan la inclusión educativa. Reflexionemos más del tema a partir del siguiente cortometraje titulado La vida de Ian, la cual te recomendamos visualizar por tu cuenta escaneando el QR.
Finalizamos la transmisión de este cuarto día de la Semana de Inclusión Educativa. Agradecemos a todos los participantes y te invitamos a seguir la última transmisión del día de mañana.